nuevamente con ustedes para recordarles y recordarnos también. El otro día hablaba con una persona mayor y me decía, ay, ya estoy muy mayor, ya no sé qué hacer, ya no puedo salir y no puedo trabajar mucho, me aburro estar en la casa, ya quiero ya morir, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ese deseo de morir, deseo de ir, no solamente debe ser en el momento de que ya uno está, cuando ya no puede más, ¿no? No solo tampoco cuando está desesperado, no tiene salida y se pega, coge la pistola y se dispara un tiro y se mata o se suicida. No, eso no es el deseo de terminar así, sino terminar, nuestro fin es llegar a nuestro destino final. Sabemos que el hombre, ustedes hermanos, todos, yo y usted, hemos tenido el círculo de la vida, el arco de la vida que se llama, nos han generado, hemos desarrollado, hemos crecido, hemos vivido N años y ahora estamos o llegaremos al final de la vida. No sabemos cuándo, pero estemos preparados. Y en ese final de la vida no es una desgracia, sino es una cosa necesaria para llegar allá a Dios. Ay, me muero. Sí, claro, tiene usted que morir. Una persona me decía así, ay, padre, me muero. Sí, le digo, tienes que morir. Y además, esa cama que estás usando, le está necesitando un niño que está naciendo. Por lo tanto, tienes que morirte, porque tienes que dejar espacio también para los que vienen. Un poco, se rió un poco, dijo, ¿cómo, padre, me dice eso? Es cierto, es así. Nosotros tenemos que dejar este mundo y dejar el lugar para otros. Entonces, hermanos, hemos de morir también, pero la muerte no es una desgracia, sino es un paso, y nuestro destino es, venimos de Dios y vamos a Dios. ¿Y cómo es esto? En la Biblia es el objetivo. Nos muestra que Dios ha creado, Dios nos ha creado, y en el Apocalipsis se nos dice, ahí está la gloria, la Jerusalén celestial. Hermanos, vámonos allá. Precioso, lean ustedes también el Apocalipsis, las últimas páginas, últimos capítulos sobre todo, interesante, la Jerusalén celestial. En el catecismo, como la Biblia es tan amplia, decimos, se ha sintetizado y se ha puesto en la primera parte todo lo relativo a Dios. La segunda parte, todo lo relativo a cómo Dios viene a mí mediante los sacramentos y que por lo tanto debemos recibir los sacramentos para que Dios esté conmigo. Unas personas se confiesan con frecuencia. Sí, claro, es bueno confesarse con frecuencia porque el sacramento, el sacramento mismo es una gracia, una presencia de Dios en mí, ¿no? Entonces eso llamamos el don, el fruto del sacramento, la comunión, el bautismo, la confirmación, la unción de enfermos. Es interesante recibir, muchas personas quieren recibir con frecuencia la unción de enfermos. Bueno, eso es para los mayores que están enfermos o pueden estar, pero también personas, todos estamos en peligro de muerte, sobre todo con estas manifestaciones. Felizmente no ha habido ni un muerto ahora en estas manifestaciones y procuremos nosotros pensar en eso. De cualquier manera podemos morir, ¿no? En el hospital están muriendo N personas, ¿no? Y también nosotros tenemos que morir un día, no vamos a escaparnos, ¿no? Por eso se dicen, pues, que de los niños y jóvenes mueren algunos, pero de los viejitos no se escapa ninguno. Entonces toditos nos vamos a morir. ¿Pero por qué? Vamos a morir, pero vamos a ir a esta gloria del cielo. Y entonces en el catecismo se nos dice que vivimos en la tercera parte, vivimos en el mundo, pero tenemos que vivir una vida con Cristo, acercarnos a Dios imitando la vida de Cristo, la vida en Cristo. Con el bautismo, aquí el catecismo nos pone, con el bautismo el hombre se incorpora realmente a Cristo crucificado y glorificado y se regenera para participar en la vida divina, según lo que dice el apóstol,
sepultados con Él por medio del bautismo, también ustedes fueron resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Cristo murió y resucitó. Nosotros moriremos y resucitaremos. Hermanos, esta es nuestra fe. La vida en Cristo, entonces, nosotros vamos a ver en el hombre que vemos aquí, la parte dedicada a la vida moral del cristiano comprende dos secciones. La primera como una amplia introducción, los fundamentos de la vida. Diríamos, el hombre es imagen de Dios. Es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, también yo tengo parte en Dios. Pero tengo que tomar conciencia de que tengo esta divinidad. El hombre, imagen de Dios, dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación, a imagen y semejanza de Dios. También se nos ve en la primera parte, se pone como la sección del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, ¿no? La bienaventuranza y los medios para llegar a esta bienaventuranza. Es importante eso. Los medios para llegar al cielo tenemos los sacramentos, ¿no? Y los medios, vivir imitando a Cristo, mediante un obrar recto y libre con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. La segunda sección lleva a observar lo que Dios me manda y a través de lo cual yo puedo llegar a Dios, cumpliendo la ley de Dios. A Jesús le preguntan y le dicen, ¿cómo debo conseguir, qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús dice, cumple pues los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ese es el camino, ¿no? Y entonces, esto es el camino, ¿no? Por eso en el catecismo se nos pone en la segunda parte, sección segunda de la tercera parte, diríamos, del catecismo, se ponen los mandamientos de la ley de Dios. Y se agrega también los mandamientos de la iglesia como adicionales, ¿no? Entonces, somos imagen de Dios. Por lo tanto, somos personas extraordinarias. ¿Y qué significa esto ser imagen de Dios, ¿no? ¿Qué es la moral cristiana? Es el modo de vida según las leyes, enseñanzas, ejemplos y consejos dados por Jesucristo, que son interpretados y explicados por el magisterio de la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por nuestros presbíteros, los cuales regulan y orientan el obrar humano de cada uno de nosotros. La moral cristiana es la iniciación, incoacción o preparación de la vida eterna, de una bienaventuranza eterna. ¿Cuál es el centro de toda la vida moral? El centro de toda la vida moral es la dignidad de la persona humana. Nos hemos preocupado de que en estas manifestaciones no haya un muerto más, no haya más. Entonces, efectivamente, no hay. Bueno, han habido heridos, en fin, pero muertos no deben haber muertos así nomás, sino salvar la vida humana, porque la persona humana es digna. Cualquier persona humana hemos de respetar. ¿De dónde proviene la dignidad de la persona humana? Tiene su origen en que ha sido creado Dios, creado el hombre, a imagen y semejanza de Dios. Es capaz de conocer y amar a Dios. Por ello supera en dignidad a todos los demás seres. Los hombres tenemos, como todos los otros animales, el escala, me parece que es la escala de Bloom, donde hasta cierta parte somos iguales que los animales. Pero después, por ejemplo, ya podemos juzgar. El animal ya no juzga. Ya podemos amar o criticar incluso. El animal no critica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa otra dimensión y la dimensión espiritual. Nosotros pensamos, el animal no piensa, ¿no? Y nosotros pensamos en una trascendencia para llegar a más allá. El animal no. Ahí queda. Entonces nosotros hemos de ver, tenemos esa gran dignidad, pero cada uno piensa en esa dignidad.
¿Por qué el hombre y la mujer son imagen de Dios? Porque les hizo participar de su vida comunicándoles el espíritu o el alma, y así gozan de inteligencia, voluntad y libertad. El hombre tiene inteligencia, voluntad y libertad. El animal no tiene inteligencia, obra por instinto, tampoco tiene voluntad, es atraído por los sentidos nada más, y libertad tampoco, está condicionado, ¿no? Las facultades principales del alma espiritual del hombre son el entendimiento y la voluntad. El hombre tiene, o sea, las facultades espirituales, ¿no? Memoria, inteligencia y voluntad. También tenemos facultades materiales, los 5 sentidos, vista, oído, olfato, tacto y gusto, y otros dicen el equilibrio también. Bueno, pero las facultades del hombre son esas: inteligencia, memoria, inteligencia y voluntad, ¿no? ¿Desde cuándo la persona humana está destinada a la bienaventuranza eterna? Está destinada, ordenada a Dios y destinada por su misma naturaleza, porque ha sido creado para llegar a Dios. El cristiano tiene especial dignidad. El cristiano porque efectivamente es incorporado a Cristo, y como con Cristo también tenemos derecho a la resurrección. Y la plenitud de nuestra vida alcanza en el cielo. La vida moral desarrollada y madurada en la gracia alcanza su plenitud en la gloria del cielo o bienaventuranza eterna. Hermanos, en este mundo tenemos satisfacciones, alegrías, gozos, pero son simplemente a cuentagotas, un ratito, momentito, pero después hay sufrimiento, más es sufrimiento, pero en la otra vida sí tenemos felicidad plena. Hermanos, esta es la enseñanza central de esta parte, la vida en Cristo. Y entonces el contenido doctrinal de esta vida en Cristo está en la persona humana. La persona humana ha sido creada por Dios, es digna, y entonces debe vivir conforme al modelo que es Cristo. Dios es el fin último de la persona humana. Luego también nos muestran que la persona humana se perfecciona en las 8 bienaventuranzas, ¿no? Con las bienaventuranzas, dice: bienaventurados, decimos, el reino de Dios, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina, la vida eterna. Nosotros estamos llamados a esta bienaventuranza cristiana en este mundo, en vivir sacrificadamente como Cristo, y luego pasar esta gloria. ¿Por qué las bienaventuranzas son como la ley constitucional del reino de Dios? Porque viviendo el espíritu de las bienaventuranzas podemos construir un mundo mejor. Es decir, si vivimos conforme a la ley de Dios, ya no habrían todas estas corrupciones, estos vicios, todas estas cosas que estamos lamentando en nuestra sociedad, ya está en nosotros mismos, sino nosotros viviríamos como ángeles, seríamos hermanos, nos amaríamos, ya no seríamos lobos y corderos, sino seríamos hermanos que nos ayudamos recíprocamente. Después veamos, hermanos, que en esta parte del catecismo se enseña precisamente lo que es los temas muy importantes, como en el esquema tenemos la libertad, las virtudes, el pecado, la justicia social y la ley moral. Ya lo veremos después, pero nosotros, hermanos, pensemos en que somos persona humana, y como persona humana debemos respetarnos y respetar a los demás, y saber que esta persona humana no muere, no termina con la muerte aquí en el sepulcro, sino que pasa a la vida eterna con la resurrección que vendrá después. Estimados hermanos, pidamos al Señor para que comprendamos y vivamos esta doctrina de Jesús. Repito, para ir al cielo, cumplir los 10 mandamientos, y también amar al prójimo que esté en necesidades, ayudándole en sus necesidades. Por eso, hermanos, en el Evangelio de San Mateo se nos dice: vengan benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos, porque cuando tuve hambre, tuve sed, tuve necesidad, ustedes me ayudaron,
venga, bien merecido lo tienen. Hermanos, esta es la enseñanza y por lo tanto vivamos así, paz y bien.